Bendecidos. ¿Cómo está la iglesia más bonita de Itagüí? Ay, esto es cierto, sí, cierto. Les gusta el saludo, pero con piropo. ¿Sabe? Qué bendición estar acá y poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Te doy gracias, Señor. Te pido que seas tú, Señor, quien use mis labios y que mis palabras, Señor, sean tus palabras, Señor. Toda la gloria sea para ti y que el mensaje, Señor, el alimento espiritual que tú tienes para tu familia, para tu iglesia, para tus hijos, Señor, sea una palabra que penetre el alma y que penetre el corazón, Señor. Una palabra que traiga respuesta, una palabra que llene cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 ¿O se quedan dormidos en la oración? ¿No? Por ahí uno como que sí. Si me dicen buenos días en vez de amén, ya sé qué fue lo que pasó en la oración. Hoy les voy a predicar acerca del espíritu de estupor y puse como título al mensaje: durmiendo con los ojos abiertos. ¿Qué tal? Durmiendo con los ojos abiertos. Vamos a comprobar que eso sí se puede. Vamos a ver que realmente a veces estamos en esas situaciones donde estamos, decimos nosotros, como oídos, como que no estamos en el lugar. Y quiero que me acompañes para entender el mensaje desde el inicio al libro, a Romanos 11. Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Qué les dio Dios? Ojos que no vean y oídos que no oigan. En otra versión, en la Nueva Biblia Viva, dice: a esto se refiere las Escrituras cuando dice: Dios los ha adormecido, les ha cerrado los ojos y oídos para que no entiendan. Y ahora quiero que me acompañes ahí rápidamente a Isaías 29. Isaías 29, versículo 10. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En otra versión dice: porque el Señor derramó sobre ustedes espíritu de profundo sueño, ha cerrado los ojos de sus profetas y de sus videntes. Amén. Cuando Pablo habla en Romanos 11, lo leíamos hace un ratito, habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, pese a que eran el pueblo escogido por Dios, eran la nación que Dios había reservado para que le conocieran, muchos de ellos no conocieron al Mesías cuando llegó. Muchos de ellos no reconocieron a Jesús, antes que lo rechazaban. El pueblo de Israel estaba centrado en una promesa, tenía el conocimiento que vendría de parte de Dios un Mesías, un Salvador, que quitaría todo cautiverio, que quitaría toda opresión, toda esclavitud del pueblo. Lo esperaban, pero cuando llegó el Mesías,
no lo reconocieron, no vieron las señales en Jesús, lo rechazaban por completo. Y esto hablaba Pablo, que a pesar de que tenían el conocimiento, a pesar de estar llenos de cultura, de historia y saber ciertas señales, no pudieron discernir que Jesús era el Mesías. Y bueno, y pastor, ¿y qué será esa palabra tan rara? Estupor. Nunca he escuchado eso. La palabra estupor, como ya la leímos en el texto bíblico, viene del griego y se dice algo así. Yo no soy experto en griego, ahora apenas hablo español, pero suena bonito. Dice katanuxis. Estupor significa katanuxis, que literalmente significa entumecimiento, somnolencia, embotamiento o insensibilidad. Entonces, la palabra estupor la podemos relacionar con muchas cosas físicas o también emocionales. Parte de lo que se dice es que es el entumecimiento, ¿sí? Como cuando a usted se le duerme el pie. En ese sentido, como que le empieza un cosquilleo y usted siente como que tiene que mover más el pie para que reaccione y que recupere la movilidad. A veces ese adormecimiento viene con un calambre y ese pie se convierte como en una mano. No sé si le ha pasado, que viene y se abren los dedos así. Sí, del calambre tan fuerte que no quisiera, es algo ahí que no me permite a la persona moverse con facilidad. La somnolencia, sí, la somnolencia es ese sueño, que no es que usted siente acá en la iglesia, porque usted no siente sueño acá, sino que a veces siente ya caída la noche, cuando está muy exhausto, muy cansado, viene esa somnolencia, como que esa sensación de sueño, que los ojos empiezan como a ir y a volver. El embotamiento, sí, es como que tiene la mente tan saturada, tiene el corazón tan oprimido que le cuesta dificultad saber qué hacer, o las cosas que hace las hace mal, equivocada, está como algo entorpecido. Y también la insensibilidad, cuando de pronto físicamente no siente el dolor, o emocionalmente no siente nada. Eso es el estupor. Y la palabra dice que fue Dios el que le dio al pueblo de Israel un espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron la voluntad de Dios, ellos se volvieron insensibles espirituales por tener una grosura de corazón, por no acatar y no seguir la palabra de Dios. Y no es lo que el Señor quiere, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros reaccionemos. El Señor quiere que nosotros nos levantemos, que seamos personas sensibles espiritualmente, seamos personas que verdaderamente entendamos por qué estamos aquí en la iglesia, verdaderamente entendamos ese mensaje de la cruz, que verdaderamente vivamos ese mensaje y esa palabra como algo real, algo verdadero para nosotros. Imagínense que usted se consigue el mejor celular, última gama. No digamos marcas porque eso es subjetivo, a algunos les gustará más uno que otro. Pero imagínense que usted tiene el mejor celular de todos, ¿sí? La batería está full, 100%, está llena. Pero ese celular no tiene señal. Puede tomar fotos, puede escuchar música, puede jugar, pero no puede comunicarse. Así son los creyentes con espíritu de estupor, como ese celular. Tienen Biblia, van a la iglesia, cantan, sirven, pero no tienen conexión con Dios. Está encendido por fuera, pero apagado por dentro. Ese es un creyente con espíritu de estupor. Pero
cuando una persona llega a un lugar con cobertura y coge señal, es como cuando alguien entra a la iglesia, el Espíritu lo lleva y coge cobertura espiritual. Donde antes no había señal y no se entendía nada, inmediatamente esos mensajes que estaban en espera, que estaban pendientes, empiezan a llegar al corazón, y lo que no se entendía se empieza a entender, lo que no se oía se empieza a oír, porque ya no hay algo que empiece a obstaculizar la señal de Dios. Son como esos inhibidores de señales que ponen en algunas cárceles o en algunos bancos para que la señal celular no entre. El enemigo pone muchos inhibidores de señal espiritual para las que las personas no puedan entender, no crean el mensaje de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando llega a la vida de la persona, llega para romper toda esa falta de comunicación con Dios. Llega para romper todo espíritu de estupor. Llega para irrumpir en el corazón frío, ese corazón duro, y volverlo un corazón de carne, un corazón que pueda entender, que pueda reaccionar a la palabra de Dios. Una palabra que llene el alma, que llene el corazón. Por eso muchas veces nos vemos, y lo digo por mí porque cuando meditaba en esto me acordaba de algo. Cuando llegué a la iglesia, yo llegué con muchas expectativas. Yo llegué con anhelo de conocer a Dios, con un deseo de conocer a Dios. Pero en medio de la iglesia me encontraba y me sentía como el diferente. Porque a pesar de que tenía un anhelo, un deseo, no conocía a Dios y no sabía cómo comunicarme con Él. Y lo que generaba eso en mí era que yo veía a la gente a mi alrededor adorando, orando, otros lloraban, y yo decía, pero yo estoy aquí, yo no siento nada. La señal no me está llegando a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo cerraba los ojos y quería sentir algo. Yo veía al del lado yo que lloraba y yo quería también sentir eso, pero no podía comunicarme. Entonces me acerqué a alguien, a alguno de los servidores, y dije, yo necesito aprenderme las canciones de la iglesia, yo quiero cantar junto con la iglesia, porque yo estaba buscando las maneras, las formas de poder coger esa señal y tener esa conexión. Pero cuando está el espíritu de estupor, vemos personas que llegan a la iglesia y puede estar la alabanza muy ungida, sentirse la presencia del Señor, y vemos personas que son completamente apáticas y sensibles a lo que está sucediendo. Cuando aún se está predicando y viene una palabra profética, una palabra que llena el corazón, una palabra completamente ungida, la persona está así, insensible, somnolienta, embotecida, porque está pensando en otras cosas. Cuando una persona se vuelve indolente espiritualmente, indolente emocionalmente, no conecta con el mensaje. Es como cuando usted está escuchando algo que no le interesa. Usted está en una conversación que no le interesa, usted solamente al final escucha solo lo que la otra persona está hablando, ve que se mueven los labios y usted a todo dice que sí, pero no está en la conversación. Su mente está en otra parte, sus emociones, sus pensamientos están en otro lugar, no está ahí en la relación. Entonces cuando venimos a la iglesia y como decía la pastora ahorita, no se pueden dormir. Cuando es así es porque hay un espíritu de estupor y tu espíritu no está conectando con lo que se está entregando desde el altar. Tu alma no se está conectando con ese mensaje y con esa adoración, porque dejaste de sentir, porque dejaste de comunicarte con Él, porque has olvidado de dónde viene el mensaje.
Y cuando tenemos esos momentos de conexión, de lucidez, y podemos dejar que esa palabra nos ministre, recordamos ese momento bonito, agradable, con esa alabanza. Y un momento dice, no, yo me acuerdo que una vez escuché una alabanza, canté esa alabanza y me sentí tan pleno, tan lleno, se la voy a volver a escuchar. Y vuelvo y la pongo y no es lo mismo. La misma letra, el mismo ritmo, pero no se siente igual en el corazón. Y eso es una señal de pérdida de conexión con Dios. El sentido de la adoración no es que tu voz se escuche bien. El sentido de la adoración no es que tus palmas vayan al mismo ritmo que el de que está al lado. A veces nos perdemos. El sentido de la adoración no es quizás que cantes fuerte. Puedes hacerlo. El sentido de la adoración es que tú creas lo que estás cantando. Es que tú sientas lo que estás adorando. Que tú puedas creer, que puedas sentir cada mensaje, cada palabra que fluye de tu corazón. Que la mayor fuerza, tonalidad salga desde tu corazón para adorar a ese Dios, para adorar a ese Rey. Que cuando tú le digas, Señor, te amo, por medio de una alabanza, tú lo puedas decir de todo corazón. Ese es el verdadero sentido de la adoración. El espíritu de estupor llegó al pueblo de Israel. Ellos conocían a Dios. Ellos conocieron a Dios. Fueron una nación apartada. En medio de todas las culturas y las naciones del mundo, Dios se reservó un pueblo para sí mismo. A un pueblo que educó, preparó y enseñó. Y le tuvo paciencia. Porque vemos la historia del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Uno pensaría, un pueblo santo. Muerte, mentira, idolatría, pecado, desobediencia, un poco de cosas. Y todas esas cosas que sucedieron en la historia del pueblo de Israel nos enseña a nosotros cómo es estar en la presencia de Dios y cómo es estar sin la presencia de Dios. Cuando una persona tiene esa conexión con Dios, se le es fácil orar. Cuando una persona tiene esa conexión con Dios, puede entender por qué a un Jesús le era fácil irse toda la madrugada a orar. Quizás se paraba y decía, no tenía reloj, pero decía, se me fue el tiempo rápido. ¿En qué momento amaneció? Se le iba rápido el tiempo. Por una persona que tiene una conexión con Dios, un ayuno no es algo pesado, ni molesto, ni gravoso. Lo hace con gozo, lo hace con alegría. Entiende cómo fue capaz Jesús de hacer tremendo ayuno. Pero cuando lo hacemos con somnolencia, cuando lo hacemos desconectados, incluso oramos lo que no debe ser. Así como dice mi esposa, la pastora. Dios, que Dios te bendiga. Ay, ¿cómo así? Dígalo, ¿cómo que diciéndole a Dios que Él mismo se bendiga? ¿Sí? O cómo es que decíamos en estos días también, Señor, líbrame de toda bendición. Que está orando usted por Dios, por tener sueño. Tenemos que sentir esa pasión en nuestros corazones cuando venimos a la iglesia. Tenemos que sentir ese anhelo en nuestros corazones de saber que somos su pueblo escogido, que somos esa nación santa, adquiridos por Dios. Y lo hermoso de saber de lo que Jesús hizo por nosotros, y les hablo de eso porque era precisamente eso lo que el pueblo de Israel no conocía.
Ellos querían un Mesías, esperaban un Mesías, pero esperaban un Mesías como David, un guerrero, alguien que los sacara de la opresión de Roma, alguien que les diera el estatus que tenían como en el tiempo de David y de Salomón. Eso es lo que ellos querían. Y veían a Jesús y decían, ¿cómo? Este hijo de carpintero va a hacer que seamos nuevamente esa nación. ¿Cómo va a ser posible que este hombre que no ha reconocido su procedencia, ellos lo rechazaron por todo esto, pero no veían las señales que él hacía? Jesús hizo tantas señales. Cuando se bautizó, los que estaban presentes escucharon al Padre decir, ese es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y los que escucharon y discernieron, cuando lo vieron, lo siguieron. ¿Cómo es posible que no entendieran, que no oyeran lo que él decía cuando él hablaba? Había personas que escuchaban y les molestaba lo que Jesús predicaba. Y hay personas que vienen de la iglesia, personas que han venido a la iglesia y escuchan la palabra y dicen, no, yo eso no lo creo. Usted le contó mi vida al pastor. Cuando no saben que es el Espíritu Santo hablando. Ah, sí, ¿cuándo fue? Y empiezan a atar cabos y decir, no, claro, como quizás dijeron esto, aquello, lo otro. Eso fue, por eso el pastor está predicando eso. No, es el Espíritu Santo de Dios. A mí me pasaba en mis inicios. Yo escuchaba cuando predicaba a mi pastor y decía, ve, qué casualidad. De casualidad en casualidad entendí que era el Espíritu Santo que me estaba hablando a mí personalmente. Y el Espíritu Santo te está hablando de ti personalmente. Y si Dios te está hablando, tú estás ignorando lo que Dios te está hablando. Y muchas personas no solamente oyeron lo que Jesús enseñaba, sino también los milagros que él hacía. La primera vez que Jesús confirmó una palabra profética, lo querían echar por un acantilado. Cuando fue después de que salió del desierto, lo querían matar. Hizo milagros, señales que muchas generaciones no han visto. Esa generación la vio. Resucitó muertos, sanó enfermos, le dio vista a los ciegos. Personas que estaban leprosas fueron sanas. Y para que entendamos la profundidad de esto, un leproso, una persona cuando le daba lepra, su carne se llenaba de llagas y no se podía acercar a los pueblos, no se podía acercar a las personas porque eran inmundos. Y Jesús sanó a esas personas y ya no tenían cura. Personas que estaban completamente aisladas del pueblo, completamente ignoradas por el pueblo. Jesús las sanó y las unió nuevamente a ese pueblo. Y ese es el llamado, esa es la sanidad que el Señor hace. Y no solamente tiene un trasfondo literal, sino también un trasfondo espiritual. Aquellos que el Señor sanó, aquellos que el Señor llamó para su reino, para su casa. Ese es el verdadero mensaje. Y muchos seguían a Jesús. O sea, Jesús era el hombre más famoso en aquel tiempo. Incluso él le decía a las personas, no diga nada, quédese callado. Pero la intención era para que le permitieran entrar a esas ciudades o a esos pueblos, porque cuando se enteraban que Jesús iba, ni siquiera lo dejaban llegar a las ciudades, ni siquiera podía entrar por la cantidad de personas. Pero muchas personas solamente iban por el espectáculo. Y cuando veían al cojito que ya caminaba, ¿no? Sí, yo lo conocía. Sí, yo conocía a ese que era inválido y ahora camina. Y se maravillaban de eso, pero no le seguían. También estaban las personas que escuchaban y les parecía, wow, qué bonito discurso. Como el que viene y dice, qué bonita prédica, qué mensaje tan bonito, me gustó. ¿No les ha pasado? O sea, viene
el siguiente culto y el pastor le pregunta: ¿qué se predicó la semana pasada? Y empieza en la mente a recordar que no me preguntan a mí, que no me acuerdo, ¿no? Pero cuando estamos conectados con el mensaje, ese mensaje llega, ese mensaje lo recibo y empiezo a meditar con él, a trabajar con él, a entenderlo. Empiezo a relacionarme con el mensaje y con la palabra que Dios me dio, y empiezo a darme cuenta que ese mensaje lo necesitaba para mi semana, para mi día, porque venía una prueba, porque venía una necesidad, y dice: ahora recuerdo el mensaje. Ahora recuerdo el mensaje y empiezo a orar conforme a ese mensaje. Pues el pueblo de Israel antes retaba a Jesús y le decía: si tú eres el Mesías, entonces háganos una señal, demuéstranos que es el Mesías, haga un milagro. ¿Cuándo es que se van a enlistar personas para pelear contra Roma? Eso era lo que ellos estaban esperando. Aún cuando ese Jesús estaba en la cruz, muchos veían la figura de un hombre completamente ya destrozado su cuerpo, un hombre completamente vencido, y muchos se burlaban de él. Esa es la imagen que ellos tenían de ese Mesías y se burlaban. Incluso los mismos romanos pusieron una inscripción arriba de la cruz, decía INRI, Dios de los judíos, el rey de los judíos. Pero lo que muchos no sabían es que los que tenían esa mirada en ese Cristo, no viéndolo como un vencedor, sino como un Mesías, un verdadero Dios, sabemos, y ellos sabían, que un día levantaremos nuestras miradas no para ver a un Dios vencido, sino para ver a un Dios victorioso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Acompáñenme ahora a Romanos 10. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pablo, escribiendo una carta, la carta a los romanos, a los gentiles, dice: yo doy testimonio de que el pueblo de Israel tiene celo de Dios. ¿Y qué era ese celo de Dios? Ellos guardaban la ley, muchos de ellos al pie de la letra. El mismo Pablo dice en Filipenses que él era conforme a la ley, él era irreprensible. O sea, a él le gustaba guardar la ley al pie de la letra. Y él le decía esto a los romanos: doy testimonio de esto, de que Israel es un pueblo que tiene celo por la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Cómo así que conforme a ciencia? La palabra viene, esa partecita que dice ciencia allí, la palabra que dice allí en el versículo 2 como ciencia, viene del griego epignosis.
que es conocimiento pleno o verdadero. Es decir, que el pueblo de Israel, a pesar de que tenían sed por la palabra de Dios, que tenían celo, anhelo, era algo legítimo por guardar la ley de Dios, no tenían un conocimiento pleno de Dios. Esa es la explicación de por qué ellos, temiendo al Mesías frente a frente, los mismos fariseos lo rechazaban y decían: no, ese no es el Mesías, no se parece al Mesías, no tiene apariencia de Mesías. Veían los milagros y decían: no, busquemos otra explicación, eso no lo hace el Mesías, seguramente lo está haciendo porque los demonios le dan poder para hacerlo. Y cuando decía cualquier cosa, cuando enseñaba Jesús alguna cosa, decían: no, eso es una herejía. Y siempre la palabra dice que ellos buscaban cómo tentar a Jesús, cómo hacer que esa enseñanza, querían como distorsionar la prédica de Jesús, el sermón de Jesús, pero nunca lo pudieron, porque ellos eran unos religiosos, unos santurrones, por decirlo de alguna manera. Ellos se vestían bien bonito, con la mejor tela del momento, la que estaba de moda. Eran las vestimentas más ostentosas. Y les gustaba buscar los lugares más concurridos para orar. Aquí hay buena cantidad de gente, aquí me arrodillo y oro. Porque les gustaba ser admirados, les gustaba ser reconocidos. Amados, cuando usted busca servir al Señor, usted no busca para ser visto, porque no es su imagen, es la imagen de Cristo las que otras personas deben ver. No es las muchas conocimientos de sus palabras, no son las facciones de su rostro, no es su presencia escénica, es la gloria de Cristo la que deben ver otras personas. Es la imagen de Cristo. Y aquellos fariseos hacían eso. Ellos querían ser admirados y por eso chocaban tanto con Jesús, porque en medio de ellos buscar esa admiración y esa aceptación de las personas, llegaba un rabino, un maestro, un Mesías y le decía: víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados, y toda esa fachada que ellos tenían, Jesús las desbarataba. Les decía: ustedes son ciegos guiando ciegos. Pero ellos se ostentaban diciendo que eran rabinos, porque la gloria es de Dios, la gloria es para Él. Y ellos no tenían ese conocimiento pleno de quién era Jesús. Aquellos que tenían el conocimiento pleno, cuando lo vieron, cuando lo escucharon, lo siguieron. Por eso pude entender cuando Pedro escuchó las palabras de Jesús, que le decía: sígueme, deja las redes y sígueme, yo te haré pescador de hombres. Él lo siguió. Cuando yo leí eso por primera vez, yo dije: ¿y dónde dejó la canoa? Y los peces, y tiene que llevar la comida. Yo empecé a pensar en muchos argumentos, pero él no pensó. ¿Sabe por qué? Porque por mucho tiempo quizás Pedro estaba así, con un estupor, estaba completamente indiferente a la palabra de Dios, pero llegó un momento donde cogió cobertura y cogió señal, y cuando empezó a escuchar esas palabras de Jesús, cuando escuchó las palabras de Jesús, inmediatamente él cogió señal, y la indiferencia y toda sordera espiritual se fue, y él se conectó con un mensaje que él sabía que venía de los cielos. Y quizás empezó a pensar en su corazón: ¿cómo si estos peces lo escucharon, yo no lo voy a escuchar? ¿Cómo voy a ser yo tan insensible que si aún un pez lo puede escuchar a él, yo no lo voy a escuchar a él? Y él le siguió. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas hoy, que reacciones, que te sacudas por un momento y que entiendas que cuando Jesús dice:
en la palabra que quien puede, por mucho que se afane, por mucho que se angustie, añadir a su vida 1 hora. ¿Cuánto te esforzaste esta semana? ¿Cuánto te preocupaste y te angustiaste? ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Pudiste llegar a casa, descansar, no te dormiste con hambre, no estuviste enfermo. Entonces, ¿por qué las preocupaciones tienen que quitar ese espacio que le pertenece a Dios y evitar que nos conectemos con Él? Ese es Satanás, que nos quiere aislar para que no nos concentremos y que no estemos conectados en un tiempo de predicación y recibamos un mensaje que va a transformar y cambiar nuestras vidas. Quizás si Pedro hubiese dicho, no, yo me voy, hoy no voy a pescar. Quizás si él se hubiese distraído y, los peces, y no hubiese escuchado ese mensaje, eso no hubiese transformado su vida como la transformó. Muchos estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto para escuchar el mensaje de Dios. Y tú hoy estás en el lugar correcto y en el momento correcto para escuchar la palabra de Dios. Porque no importa si eres niño, si eres adolescente o si eres adulto, el Señor siempre te da una palabra que necesita tocar tu corazón y transformar tu mente para que no solamente tu vida se renueve, sino se renueve la historia de tu familia, la historia de tu generación, y empieces a ver a los gigantes como enanos, y empieces a ver al problema como simplemente una piedra en el camino, y no decirle al problema cuán grande es el problema, sino decirle que realmente el problema, cuán grande es tu Dios. Porque cuando tú empiezas a creer y a confesar cuán grande es tu Dios, tú empiezas a ver cómo los muros se caen, cómo los problemas se resuelven, cómo la respuesta llega. Amén. Y muchos están como Israel, tienen un deseo. Israel tiene un deseo de un Mesías. Israel estaba entusiasmado, pero lo hacían sin entender. No entendía. Muchas veces nuestra mente puede estar embotada aún incluso dentro de la misma iglesia, y estás aquí de una manera legítima y dices, Señor, yo quiero entender, yo quiero conectarme, yo necesito conocerte más, y has venido fielmente a la iglesia, has sido disciplinado y has escuchado y has recibido, pero tú dices, Señor, no entiendo. Empieza a clamar y a decir, Señor, dame más de tu espíritu. Clama, yo quiero entender, yo quiero sentir la llenura de tu presencia. La justicia que viene de Cristo es suficiente. El pueblo de Israel, los israelitas, como no entendían y no se comunicaban con Dios, empezaron a buscar una justicia propia y empezaban a hacer cosas de santurrones, ¿sí?, de personas religiosas, para parecer gente que tenía a Dios en sus vidas, y se ponían la mejor vestimenta y hablaban de la forma más bonita, más elegante, pero no tenían a Dios. Querían agradar a Dios, pero no lo tenían. El mismo Saulo, que perseguía a Dios, él estaba enojado y él sentía que su enojo era legítimo, porque él decía, ¿cómo esos cristianos, esas personas del camino, van a blasfemar y van a aplastar así la palabra y el mensaje de Dios? Y en medio de su enojo, de querer servirle a Dios, quizás Dios dijo, él quiere agradarme, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Y Dios tuvo que humillarlo. Dios tuvo que humillarlo para que él aprendiera a servirle. Y quizás tú eres como el ejemplo de ahora, te has sentido así, y no quiero que te sientas como que acusado, que te estoy señalando, pero quizás cuando decíamos ahora, eres como ese cristiano comparado a ese celular, tienes Biblia, vienes al culto, sirves, pero estás
prendido por fuera, pero apagado por dentro, estás insensible. Dios está sacudiendo ese corazón con este mensaje para decirte: reacciona. Yo quiero que realmente entiendas que es mi justicia y no tu justicia. Y muchas veces el Señor tiene que utilizar el dolor para despertarnos. A Saulo le quitó toda su dependencia. Él iba seguro caminando para Damasco, perdió la vista, ya estaba oscura, estaba humillado, estaba en un lugar 3 días de ceguera. Cuando llegó el momento de su bautizo, 3 días, y escuchó la palabra de Dios, ya estaba un corazón preparadito, dócil. 3 días antes, furioso. 3 días después, dócil. Porque el corazón había sido preparado por Dios. Y quizás pasamos por desiertos donde nos sentimos humillados, vituperados, nos sentimos que no valemos nada, pero aún en medio de tu dolor y de tu desierto, en medio de tu humillación, Dios te está preparando, porque las cosas que Dios tiene para ti son grandes, porque las promesas que Dios tiene para ti son grandes. Aún no nos puede gustar el ser humillados, aún no nos puede gustar ser humillados, pero cuando nosotros nos hacemos débiles en la presencia de Dios, cuando nos humillamos delante de Él, el poder de Dios empieza a actuar en nosotros. Y es ese poder que transforma los corazones, que quita toda dureza de corazón. Que así como escuchamos el testimonio en el servicio pasado, decía: yo no quiero ver nada con esos aleluyas. Y luego venir acá, decir: doy gloria a Dios y bendigo a mi Padre. Porque ese es el Dios que tenemos, que transforma. Yo siento gozo de saber que el Señor tocó mi vida. Yo siento agradecimiento con el Señor por decir: Señor, gracias por permitirme escucharte. Porque ese mensaje, sin duda alguna, cambió mi vida, cambió mi mente. Señor, yo ahora no sé qué haría sin ti. Tú lo eres todo para mí. Y dejamos a un lado la justicia de los hombres, porque los fariseos buscaban su propia justicia, y muchas personas hacen cosas que a la conciencia, a la vista de otros es bueno y es justo. Hacen obras de caridad, tienen buen comportamiento, pero eso no es suficiente. Aún la palabra dice que esos son como trapos de inmundicia, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Y les aclaro la parte para que lo entendamos. El trapo de inmundicia era aquel trapo que usaba la mujer en su periodo menstrual. Y Dios dice: la justicia del pueblo de Israel es como un trapo de inmundicia. Y muchas personas dicen: ay, no, es que yo hago tanto bien, soy tan bueno. Y el Señor dice: no, eso es un trapo de inmundicia. El Señor eso lo tiene por poco, porque la verdadera justicia es la justicia, la que es suficiente, la que viene de Cristo. Porque esa justicia es la que te hace pleno, la que te hace hijo, la que te hace agradable delante de Dios. Es esa justicia cuando tú crees en Jesús, la que te justifica delante de Él. Es esa justicia la que verdaderamente hace que tu mente sea la mente de Cristo y que tu apariencia sea la apariencia de Cristo. Porque el que cree en Cristo no será avergonzado. Puede que ahorita te sientas humillado, puede que ahorita te sientas avergonzado por cualquier situación que sea, emocional, laboral, física, cualquiera que sea la situación, te sientes humillado.
Quizás el enemigo te pone a ver tu pasado y decir, estaba mejor antes que ahora. Ahora que tengo a Cristo, me va todo mal. El enemigo quiere mentirte para dañarte, para que no creas. Como el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, pasando, digamos, un tiempo de prueba, ellos tenían maná del cielo, recibían agua y también el Señor les daba codornices. Entonces decían, queremos volver a Egipto, donde teníamos el ajo, hierbas para cocinar y todo eso. Era porque no entendían el sabor, no entendían la sustancia de lo que Dios les estaba dando en medio del desierto. Y es que cuando nosotros no disfrutamos las cosas de Dios, la alabanza es como insípida, no le sacamos el gusto, la palabra tampoco, y nos parece aburrido, y nos parece tedioso. Por eso el pueblo de Israel deseaba volver a tener esas especies de Egipto, porque no entendían el alimento y lo hermoso que Dios estaba haciendo con ellos en medio del desierto. Y lo que Dios está haciendo contigo es hermoso, es bueno. Quizás no te agrada porque es un desierto y el panorama no es el más bonito de todos, pero Dios te está preparando para algo mejor y más grande. Y aunque seas avergonzado, aunque te sientas humillado, no permanecerás así, porque se manifestará Cristo en tu vida y en la vida de tu familia. Amén. Y básicamente el Señor le habla al pueblo de Israel de los que oyen, ven, pero no entienden. Y vamos a leerlo, aquí seguir la lectura de Romanos en el versículo 3, Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Dice, la justicia, el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. O sea, el fin de todo mandamiento, el fin de todo cumplimiento es Cristo. Cristo es la plenitud. Cristo debe ser todos nosotros. El fin de la ley es Cristo, porque por medio de Él somos justificados, somos salvos. Amén. A todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Las dos cosas deben conectar. Debes creer en tu corazón y debes confesarlo con tu boca, porque si solamente lo confiesas pero no lo crees, no tiene el mismo efecto y no tiene el mismo poder. Pero si tú unes lo que dices con tus labios, lo crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, dice, serás verdaderamente salvo. Amén. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si tú crees en Jesús,
no serás avergonzado. Hoy quizás sea el día de tu vergüenza, pero mañana será el día de tu victoria. Porque todo el que permanece en Cristo, cuando lo vea venir en las alturas o cuando sea arrebatado, sentirá gozo. Pero a todo aquel que lo rechace, sentirá temor. Temor por no haber aceptado a Jesucristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor, ¿qué es eso? Algo tan simple, sublime, como decir: papá, tú eres mi Dios, yo creo en ti, tú me salvas, tú me sanas, tú eres suficiente, te amo. Eso es declarar la palabra de Dios. Eso es declarar que Él es nuestro Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En el 14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Necesitamos ser enviados. Necesitamos predicar la palabra para que otros escuchen y crean y sean salvos. Tú fuiste salvo porque escuchaste. Y como escuchaste, creíste. Y creíste porque alguien fue enviado. Alguien se despojó a sí mismo para predicarte y darte un mensaje. El añadir miembros a la iglesia lo hace el Espíritu Santo, pero tú eres obrero del Espíritu Santo para ir y predicar las buenas nuevas. Eso es el Evangelio, una buena noticia. Cuando tú vas y le predicas a otra persona, tú tienes que estar entendido que tú eres, un mensajero exclusivo, con un mensaje exclusivo y con el mensaje más importante que esa persona va a recibir en toda su vida. Quizás algunas personas están esperando que me digan que me gané la lotería, una llamada que me digan que me gané una casa. Por eso es que tantos incautos caen en tantas estafas, porque piensan que ese es el mejor mensaje que pueden recibir en su vida. No, el mejor mensaje que una persona puede recibir en su vida es que Cristo vino al mundo para salvarlo, murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, para hacernos dignos y justificarnos, y para que tengamos vida juntamente en Él. Ese es el mejor mensaje que una persona puede recibir. Pero a veces las personas escuchan esto y dicen: bueno, muchas gracias, porque sus corazones y sus oídos están embotados y no lo entienden. Y tú tienes que orar por ellos para que, como decía ahorita, ellos oyen, tienen unos oídos pero no oyen, ven pero no entienden. Tú tienes que empezar a orar por esas personas que les estás predicando y compartiendo. Y dice: Señor, que por esos oídos oiga, y que por esos ojos vea y entienda y crea. Porque puede suceder, esa persona no creyente viene a la iglesia, escucha el mensaje y no lo entiende. Y es claro, ese día le toca con un maestro la palabra y le explica el ABC con plastilina y no entiende. Incluso puede venir a la iglesia y ve un milagro y empieza a justificarse. No, seguramente le pagaron para que se tirara. No, seguramente se sanó, sí, pero ya le empezó a hacer
efecto de una pastilla, algún medicamento. Y no cree y empieza a justificar. Porque ven, pero no entienden, y como tienen un espíritu de estupor, rechazan lo que están viendo. Vamos a leer Mateo 13:13. En Mateo 13:13 nos habla precisamente de eso, de creer, de que tengamos esa fe. Dice, pero eso les habló por parábolas, para que porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Jesús le hablaba al pueblo por medio de parábolas. Parábolas, ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos claros que ellos podían entender, pero a pesar que era un mensaje tan claro, no lo entendían. Dice, les hablaban por parábolas para que, pudiendo oír, no entendían, y pudiendo ver, no veían. Y si tú estás en esa condición, tú tienes que pedirle al Señor: Señor, yo quiero oír, escuchar lo que no está llegando a mi corazón. Yo quiero ver, Señor, yo quiero ver lo que no estoy viendo. Y yo te digo algo más, algo que el Señor me decía la semana pasada: tienes que creer lo que ves, tienes que creer lo que oyes, tienes que creer lo que oras y lo que pides, tienes que creer lo que estás pidiendo, tienes que creer en esa oración, que esa oración va a ser escuchada, que está siendo escuchada, porque eso es lo que nos dice la palabra, que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios cree que le hay, que Él está ahí. Tú tienes que creer que Dios está aquí, no sé si sentado a tu lado, si atrás tuyo, quizás abrazándote. Dios está aquí, en este lugar, en esta iglesia, contigo. Tienes que orar y tienes que creer lo que oras, porque si oras y no crees lo que oras, vana es esa oración. Amén. Hay que decirlo. Tienes que creer en lo que estás pidiendo. Tú no estás pidiendo limosna. ¿Será que un padre, amén, será que un padre toma las peticiones de su hijo como una limosna? ¿Será que Joseí toma las peticiones de Jennifer como una limosna? ¿Será que Marcos toma las peticiones de Anthony como una limosna? Las toma como una necesidad de un hijo hacia su padre. Entonces, ¿por qué crees que lo que le pides a Dios es una limosna? No es limosna, es una petición de un hijo a un padre, y un padre que escucha. Entiende. Tienes que creer lo que oras, tienes que creer lo que estás pidiendo, y verás la respuesta de Dios. Acompáñame a Juan 9:39, y vas a entender de qué ceguera espiritual se refería a Jesús. Cuando decíamos que ven, que tienen ojos pero no ven. ¿Qué le ha pasado? Seguramente que está con su mirada fija en algún lugar o algún objeto, pero usted no está entendiendo lo que ve. Usted simplemente, su mirada está perdida, y usted está mirando a una persona, a un objeto o el horizonte, pero usted no está contemplando lo que ve, sino que está divagando en otros pensamientos. ¿Sí? Eso es lo que les pasaba a muchas personas en el tiempo de Jesús. Veían a Jesús los milagros, pero no
no estaban entendiendo lo que veían. Y en Juan 9:39 dice: y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué les está diciendo el Señor? El que declara que no es ciego, está diciendo a los judíos, a los fariseos, porque decían: tú estás diciendo a nosotros, fariseos, maestros de la ley, ¿somos nosotros acaso también ciegos? Y el Señor dice: si dicen que no son ciegos, el pecado permanece en ustedes. Porque ¿en qué consiste esto? En arrepentimiento. Lo que está diciendo es arrepentimiento. Arrepiéntase. El que se conecta con Jesús, el que cree en la palabra, cuando dice: yo era ciego y ahora veo, estaba en tinieblas y no lo sabía, ahora hay luz en mi vida, ahora hay sal en mi vida y ahora creo. Pero los fariseos decían: nosotros no somos ciegos. Y como declaraban que veía, el Señor decía: entonces ahora el pecado permanece en ustedes. Porque cuando nosotros no declaramos nuestros pecados y no reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos rechazando el perdón de nuestros pecados, estamos rechazando la salvación. Por eso Jesús les decía: ahora el pecado permanece en ustedes. Amén. Dios te llama hoy. Si pudiera en este momento, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Quisiera como acercarme al puesto de cada uno de ustedes y sacudirlos fuerte, porque eso es lo que siento que el Señor les está diciendo hoy. Ese es el mensaje, ese es el núcleo del mensaje de hoy. El Señor te está diciendo: despiértate. El Señor no te quiere ver más en esa posición de lamentación, de víctima. El Señor no te quiere en una posición de derrota. El Señor te está diciendo: sacúdete, despiértate. Porque esos mensajes que han estado represados, esos mensajes que no se están recibiendo, el Señor quiere que tú los empieces a recibir. Mensajes de vida y no de muerte, mensajes de paz y no de guerra, mensajes de sanidad y no de enfermedad, mensajes de victoria y no de derrota. Amén. Y es tanto el anhelo del Señor, es tanto el poder de lo que el Señor te da, el mensaje de lo que el Señor te está hablando, que la misma palabra lo dice, que el anhelo ardiente de toda la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Anhelo ardiente de toda la creación, todo el universo, las estrellas, todo lo creado, todo ser viviente, los ángeles, todo tiene un anhelo ardiente de ver cuando tú te despiertes. Tiene un anhelo ardiente de ver de la manifestación de la iglesia de Dios. ¿Tú entiendes el mensaje? Espero en el Señor que sí. Que el Señor te está diciendo hoy: despiértate tú que duermes, para que puedas entender lo que Dios te está hablando. Que no seas como la hermana de Lázaro. Se lamentaba y le decía al Señor: si tú hubieses venido antes,
Si tú hubieses estado antes aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Se lo dijo a ella, pero también te lo dice a ti. Se escribieron esas palabras de un hecho con otras personas, pero esas palabras también te llegan a ti. El Señor te lo ha dicho. Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Tú crees que la gloria de Dios va a manifestar en tu vida? ¿Tú crees que la victoria de Dios va a estar en tu vida y en tu familia? Amén. Te pido que te pongas de pie. Amén. Señor, tú nos has dado ojos con los que podamos ver, oídos con los que podamos escuchar, y un corazón con el que podamos sentirte. Quita, Señor, toda dureza en los oídos, todo embotamiento mental y emocional que impide, Señor, que te podamos ver, escuchar y sentir. Tú anhelas sentir la presencia de Dios más. Anhelas, pídeselo en este momento. Señor, yo necesito verte más en mi vida. Yo anhelo, Señor, escucharte. Yo anhelo, Señor, que mi corazón se sienta unido al tuyo, Señor. Yo anhelo, Señor, escuchar tu voz, confirmándome, sanándome. Yo anhelo, Señor, que tú me consueles. Hay muchos aquí que necesitan ese consuelo de Dios, ese consuelo del Espíritu Santo. Y el Señor te dice: ven, has venido aquí para recibir mi consuelo. Has venido aquí, te he traído aquí para que sientas mi abrazo. Pero quizás aún no lo has podido sentir, no lo has podido discernir. Y es un momento de humillarte delante del Señor, de confesar tu vergüenza, de confesar tu dolor, de confesar todo aquello que te ha tenido apático, insensible a su voz, todo lo que te ha tenido insensible a esa comunión con Dios. Que seas como aquel publicano que habla en la parábola que contaba Jesús, que estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Jesús dijo que aquel hombre descendió a su casa justificado, pero aquel hombre altivo, religioso, fariseo, que oraba de pie consigo mismo, que decía: doy gracias porque soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ese no es justificado. El que es justificado es el que se humilla, delante de Dios, el que no tiene vergüenza de confesar sus pecados, el que no tiene vergüenza de confesar sus debilidades.
El que tiene ese anhelo de decir, Señor, reconozco mis pecados, reconozco mis faltas, sáname, ayúdame. Tienes que entender cuál es el clamor que el Espíritu Santo está poniendo en este momento en tu corazón. Porque cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, es cuando pone esa angustia en tu corazón, pone ese deseo, esa incomodidad emocional y una necesidad indescriptible de decir, mi espíritu me está pidiendo que lo adore, mi espíritu me está pidiendo que hable con Él, mi espíritu me está pidiendo que llore en su presencia. El espíritu está pidiendo que vaya a mi habitación, que cierre la puerta, que clame a Él, que lo busque, que le entregue todo mi dolor, que le entregue toda mi tristeza, todo mi llanto, que todas tus lágrimas sean para Él, que todas tus lágrimas, que todo tu llanto sean para Él, para ese Padre que no va a fallar, para ese Padre que no va a abandonar, a un Padre perfecto, que todas tus palabras, todo tu clamor salga de un corazón que sabe que hay un Padre que no lo va a condenar, sino que lo va a levantar y lo va a consolar. Hoy recibimos tu consuelo, Señor, y recibimos esta palabra como lo es, como una palabra de vida, una palabra de vida que llena nuestro corazón como un río, que llena nuestra mente para confirmarnos, para saturarnos de una satisfacción que no sentíamos cuando entramos a este lugar, para llenarnos de una convicción y una certeza que no teníamos cuando entramos a este lugar, que quizás no sentías y no tenías cuando entraste a este lugar, pero ahora eres lleno. Ahora el Señor ha dado plenitud y satisfacción a tu corazón con esta palabra, porque el Señor no te llama bastardo, te llama hijo, te llama hija. El Señor no te llama fracasado, fracasada, te llama victorioso. El Señor no te llama incapaz. El Señor te da toda la capacidad, todo lo puedes en Él. Y en medio de la tierra de tu aflicción, el Señor te dará la victoria. En medio de la tierra de tu dolor, el Señor abrirá y abre tus oídos en el nombre de Jesús, para que teniendo oídos puedas oír. Y aún en medio del desierto de tu desconsuelo, el Señor te da ojos para que puedas ver, y cambia ese corazón que estaba seco, ese corazón que estaba insensible, para que sea un corazón lleno de vida, lleno de sensibilidad, para que pueda adorar y llorar, pero no para llorar de tristeza, sino de gozo, para que puedas adorar y sentir tanta gratitud, aunque no tengas todavía la respuesta. Aún en medio de tu oración, el hecho de escuchar que el Señor te diga, bástate mi gracia, y poder se perfecciona en tu debilidad. Y aún en medio de tu debilidad tú te sientas con la victoria. Aún en medio de cuando no sientas aún la sanidad, tú te levantas como sano y victorioso, porque tienes al mejor Padre del universo, a Jesucristo, a nuestro Padre eterno.
Y dilo conmigo, yo hoy me declaro victorioso. Pero dilo fuerte, yo hoy me declaro victorioso. Yo hoy me declaro vencedor. Me declaro fuerte. En Cristo somos fuertes. Espíritu Santo, llénalos de paz, llénalos de gozo, Señor, para que aún sin recibir la respuesta, crean, aún sin ver, tengan convicción, Señor. Llénalos de convicción, Espíritu Santo. Vence todos los argumentos en el nombre de Jesús. Una palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en sus corazones, que rompa el yugo, que rompa la mentira, que rompa la opresión, Señor. Una palabra, Señor, que los llene de convicción, Señor, para creer que Dios está escuchando y está recibiendo la petición en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea una palabra, Señor, como un preparativo, Señor, para lo que van a recibir el próximo fin de semana. Prepara sus corazones, prepara nuestros corazones, Señor. Da libertad, da gozo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos que todo estupor no tendrá espacio en el retiro. No habrá